Hey, hey, hey. Que Dios te bendiga ricamente. Sabe que yo conocí al Señor en el año 1972, donde yo me crecí, donde yo me crié. En ese ambiente, en esa atmósfera que yo crecí, la iglesia era muy diferente a la iglesia de ahora. He dicho muchas ocasiones que mi generación era mucho mejor que la generación de ahora. No estoy menostimando ni menospreciando a los cristianos de hoy, pero yo vengo de una generación donde la iglesia era más pujante, dinámica, íntegra, había un mayor testimonio, había una extraordinaria pasión por la obra del Señor. Bueno, los ministros en mi generación, no que no había pecado, no que no habían problemas, claro que había apostasía y todo, pero no en la magnitud, en el nivel que hoy estamos contemplando. Cuando yo contemplo la iglesia cristiana hoy en día, yo digo, Dios mío, ¿cómo está tan terriblemente, en qué condición tan paupérrima se encuentra la iglesia del Señor a nivel mundial? Apostasía, engaño, ceguera, mentira. Estamos viviendo un tiempo tremendo. Bueno, la palabra nos advierte de esta generación, de este momento. Sabemos que la iglesia de Jesucristo en estos días está viviendo sus momentos más terribles. Jesús nos habló del tiempo final y Pablo dijo en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1 que en los postreros días algunos apostatarían de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Hay 7 enfermedades hoy en la iglesia contemporánea. Estas 7 enfermedades están hundiendo, destruyendo, desparpajando la obra del Señor. Y puedo decirte en resumidas cuentas que la mayoría de la iglesia, no toda, porque hay un remanente fiel, habemos hombres y mujeres que nos paramos en la brecha, que levantamos en alto el nombre de Jesucristo, que seguimos las palabras y vivimos esa experiencia que el apóstol Pablo declaró en Romanos 1:16, porque yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y como dijera Judas, hay que contender ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos de Dios. Pero habiendo dicho que sí hay hombres y mujeres que son atrevidos, audaces, valientes, que se paran en la brecha, la gran mayoría del cristianismo hoy está literalmente descarriada, está fuera de la palabra, en todos los sentidos. Predicadores, cantantes, los miembros en general, estamos en unas condiciones tan tremendas. Hace unos meses yo traje una palabra y esto fue lo que sentí que el Señor me indicó. Hay una bancarrota espiritual en la iglesia. ¿Se acuerdan ustedes 2850 años atrás en la Biblia de un profeta llamado Elías? Elías enfrentó los profetas de Baal en el monte Carmelo, y cuando llegaron en ese día del gran enfrentamiento, le tocó a Elías presentar la ofrenda en el altar. Y antes de nada, Elías dijo, vamos a reparar el altar, vamos a arreglar el altar. Y mandó a poner 12 piedras rodeando el altar. Las 12 piedras, por supuesto, representaban la nación de Israel, las 12 tribus. Pero lo interesante es que él dijo, arreglemos el altar. Recuerde que unos 100 años antes del profeta Elías termina el reinado del rey Salomón, hijo del rey David. Y las tribus de Israel estaban divididas. Cuando concluye el tiempo del reinado de Salomón, llega la época de Jeroboam y Roboam. Se quedan 2 tribus en el sur, 10 se van al norte, y la nación de Israel está dividida. Y la situación estaba pero paupérrima. Así está la iglesia hoy en día, cuando la miramos a nivel global. Pero yo te quiero entregar una cosa. Hay 7 enfermedades en la iglesia de hoy. Número 1, ignorancia. La mayoría de los cristianos carecen de conocimiento bíblico. Esto me causa profunda tristeza, me estremece el corazón. El profeta Oseas lo dijo, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Mi amigo, tú puedes tener 10,000 Biblias en tu casa, pero si no la lees, si no la escudriñas, ¿de qué te sirve? Hay mucha gente que va a la iglesia hoy sin la Biblia. Le llamamos la espada, ¿no? Mucha gente nunca lee la palabra. Tiene montones de problemas, pero nunca leen la palabra. La palabra de Dios, lámpara es a mis pies tu palabra, decía el salmista David. Pero cuando no tienes la palabra en tu corazón, estás en problemas serios y graves. Entonces, la iglesia tiene 7 enfermedades. Número 1, ignorancia.
falta de conocimiento. Por eso es que se cometen tantos errores. Por eso es que van a iglesias donde los falsos apóstoles y falsos profetas les dicen cualquier estupidez y ellos se lo tragan y dicen amén. Segunda enfermedad que tiene la iglesia: pereza. Qué perezosa es la iglesia de hoy. Óyeme, la iglesia primitiva era trabajadora, esforzada, abnegada, lanzaba a predicar el evangelio por donde quiera. Cuando nosotros miramos grupos falsos como los mormones y los testigos de Jehová, que están en las calles, y los evangélicos durmiendo hasta las 3 de la tarde sin llevar adelante el mensaje, esto me causa mucha tristeza, pero me da coraje también, porque nosotros tenemos el mensaje de Dios, el evangelio poderoso para cambiar el mundo, y no lo estamos cumpliendo. La iglesia de Jesucristo hoy está enfrascada en eventos de competición deportiva, eventos recreacionales, entretenimiento, días de paseo, en vez de enfocarse en la evangelización global. La pereza ha tomado tanta fuerza en la iglesia de hoy que es una plaga, es una tristeza mirar cómo están enfermos de pereza los cristianos de hoy. Haraganes. Nada más van a la iglesia a calentar los bancos o las bancas o las sillas y a criar empollas en las sentaderas. La tercera enfermedad de la iglesia es la arrogancia. Y lo vemos desde los más altos hasta los más de abajo. Estos apóstoles que se sienten la mamá de Tarzán, el papá de King Kong, que caminan como si fueran ellos la última Coca-Cola en un desierto caliente. Tienen que bajarse del caballo. Y estos profetas que caminan con 4 o 5 personas que los están protegiendo, cuidado, no toques el profeta porque se le viene abajo la unción. Esos son falsos. Jesucristo dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Dónde quedó la humildad? ¿Dónde quedó la sencillez? Hoy en día tenemos tanta arrogancia en la iglesia. Los cantantes, Señor, ayúdanos. Estos cantantes llegan a la iglesia en limusinas. Hay que traerlos en aviones de primera clase. Y luego hay que tratarlos con pinzas, como si fueran intocables, como si fueran artistas del mundo. Se presentan a cantar atrás de la tarima o el altar cuando les toca su turno y ya no quiere que nadie se les acerque. Señor, reprenda al diablo. Hay que sacar toda esta basura. Esto es estopa dentro de la iglesia. ¿Dónde quedó la humildad, la sencillez? Jesucristo andaba con la gente más sencilla en su tiempo 2000 años atrás. La arrogancia es una de las peores y más espantosas enfermedades que ha caído sobre la iglesia. 7 enfermedades en la iglesia de hoy: ignorancia, pereza, arrogancia. Número 4, vanidad. El sabio Salomón decía: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y hoy la iglesia ha caído en esta tontería del diablo. Las marcas, los zapatos, las camisas, todo lo que nosotros hacemos es basado en la vanidad. Óyeme, queremos que nos vean la última fotografía, el último perfil en la página de Facebook, y el perfume que compré y esto y lo otro. Señor, reprenda al diablo. ¿En qué momento estamos viviendo donde hemos perdido literalmente el norte? Hemos perdido la perspectiva de quiénes somos en Cristo Jesús. Por favor, la vanidad es diabólica, te destruye, te mata. El sabio Salomón dijo: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Aleluya. El hombre, ¿de qué le vale que granjea todo el mundo y al fin y al cabo perdiere su alma? Tú tienes el último carro, el último modelo del último año. ¿Y qué tiene que ver? ¿Te sientes realizado? ¿Y Cristo está en tu corazón? ¿Estás honrando al Señor? Un día te vas a dar cuenta que todo lo que puedas tener, que tus manos puedan tocar en el mundo, no vale nada, absolutamente nada. Lo que uno tiene se deshace, es chatarra. Lo importante es tener a Cristo en el alma, vivir para el Señor. Mi cuñado decía siempre: el dinero va y el dinero viene. Viene y va, pero siempre va más que lo que viene. Pero al fin y al cabo, nosotros venimos desnudos y nos vamos de aquí desnudos también, porque no nos llevamos nada. Recuerdo hace muchos años que un vecino de mi casa, de mi papá, cuando vivíamos años atrás, antes de yo casarme, me acuerdo que se murió el vecino
y vino la esposa a pedirle una corbata prestada a mi padre para ponérselo porque iba a ser el funeral. Y de repente pasan los meses y mi papá le pregunta a su esposa: ¿y la corbata que le presté para su esposo? Con esa corbata lo enterramos. Mi papá dijo: bueno, ni hablar, lo que uno tiene se desaparece y ahora está en el cementerio. Sé que las cosas que uno tiene se desaparecen también. Vanidad de vanidades. 7 enfermedades en la iglesia: ignorancia, pereza, arrogancia, vanidad. Número 5, el paganismo. El mundo se ha metido como nunca. Óyeme, el evangelista Juan decía: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y Santiago decía que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Mi amigo, si tú me estás viendo, la enfermedad más grande en la iglesia es el mundo, el paganismo. Los cristianos no ven nada malo con tomar, con bailar, con fumar, con hacerse mundanotes. Los cristianos de hoy son igual que los mundanos casi, pero tenemos que ser diferentes. La Biblia dice que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos pueblo separado para Dios. ¿Y qué dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23? Y todo vuestro ser, alma, cuerpo y espíritu sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mi amigo, si tú me estás viendo en este momento, es necesario que entiendas que nosotros solamente estamos pasando por aquí porque estamos destinados al trono. Y dice la palabra que somos peregrinos y nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos, de donde esperamos a nuestro Salvador. La enfermedad número 6, la ceguera que hay. ¿Cuánta ceguera en la iglesia que no se dan cuenta? Jesús dijo en Mateo capítulo 24 y versículo 4: mirad que nadie os engañe. El engaño es terrible hoy en día. Aún los escogidos de Dios serán engañados. Versículo 24, capítulo 24 de Mateo. Esto lo estamos viendo con más fuerza que nunca. Amigos que eran míos, que servían a Dios en la misma línea, cristianos evangélicos tradicionales, han caído en este terrible engaño. Están ciegos. No se dan cuenta que lo que están apoyando, patrocinando, abrazando son posiciones diabólicas. ¿Cómo es posible que una iglesia apoye el aborto, apoye el matrimonio del mismo sexo, apoye la ideología de género, apoye posiciones que la palabra de Dios nos habla total y completamente en contra de ella? Nosotros no vivimos conforme los códigos del mundo. ¿Sabe lo que me dijo un pastor? Hermano, es que esas son leyes que ya pasaron. Y si son leyes hay que respetarlas. Le dije: no, nosotros vivimos conforme las leyes de Dios, los mandamientos de Dios. No estamos conforme a lo que el mundo diga. En Hechos 5:29, si no me equivoco, Pedro dijo: vale más obedecer a Dios que a los hombres. 7 enfermedades, y la enfermedad número 7, quizá la peor de todas, no te enojes conmigo, la muerte espiritual. Hay muchos que están en la iglesia que están muertos espiritualmente. Hace mucho que perdiste tu primer amor. Te ha pasado el síndrome de la iglesia de Éfeso. Estás vivo, dices que tienes a Dios, pero estás muerto. Tus obras son muertas. Necesitas literalmente resucitar en el Señor, volver al Señor, llenarte de su presencia. Millones y millones de cristianos son cristianos de nombre que están muertos espiritualmente. 7 enfermedades. Esto es una literalmente alerta incómoda. Prepárate. Cristo te está hablando en este momento. Estas 7 enfermedades están hoy dentro de nuestra iglesia: ignorancia, pereza, arrogancia, vanidad, paganismo, ceguera y muerte espiritual. Por eso dice la palabra en Mateo capítulo 22, Jesús dijo: muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y en Mateo 7:21 Jesús dijo: no todo aquel que me llame Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
No sé dónde te encuentres, tal vez en Panamá, Colombia, Venezuela, tal vez en cualquier otro lugar del mundo. Pero en este momento Dios te está hablando y te está diciendo, tenemos que buscar a Dios mientras puede ser hallado. La iglesia cristiana hoy tiene 7 enfermedades que le están consumiendo. La iglesia necesita más que una renovación, necesita literalmente un arrepentimiento genuino y volver a Dios de todo corazón. El tiempo se acaba, el tiempo apremia y Cristo viene pronto. Compártelo. Desde la ciudad de Miami, Florida, para todas las naciones del mundo, el evangelista Gary Lee diciendo de Maranata, Cristo viene pronto. Shalom, shalom.